Bueno, en los próximos 10 segundos, o sea, mientras resuena esta primera frase, las células del corazón humano van a consumir y a reciclar, literalmente, su propio peso en energía química pura. Sí, solamente para mantener la sangre bombeando. Exacto. Es una cantidad de energía brutal, o sea, absurda. Y lo más fascinante para mí es que rara vez nos detenemos a pensar en la maquinaria que hace este posible, ¿no? Totalmente. Casi nunca lo pensamos. Normalmente, cuando nuestra mente intenta visualizar el mundo microscópico, nos quedamos con esa imagen de las clases básicas de biología. Ya sabes, las células como unas simples manchas borrosas de gelatina en un libro de texto. Sí, unos globos estáticos flotando por ahí sin hacer nada. Eso, globos aburridos. Y es una visión, digamos, terriblemente pasiva. O sea, esa idea nos hace pensar en las células como simples ladrillos de un muro. Ladrillos inertes que mágicamente de alguna forma conforman a un ser vivo. Claro. Pero la realidad biológica a nivel molecular es, bueno, todo menos estática. Es un caos hiperorganizado. Y exactamente por eso estamos aquí. La misión de la inmersión profunda de hoy es, literalmente, hacer volar en 1000 pedazos esa imagen del globo de gelatina aburrido. Vamos a adentrarnos en las células eucariotas para entenderlas como lo que verdaderamente son. Metrópolis de altísima seguridad. Sí, metrópolis gigantescas. Ciudades industriales que operan a un nivel de complejidad tecnológica que haría que la fábrica más avanzada de la Tierra, no sé, pareciera un juego de niños. Un juego de niños, sí. Cada estructura dentro de esta ciudad tiene un trabajo de vida o muerte. Absolutamente. Y para que cualquier ciudad funcione, antes que nada necesita dos cosas imprescindibles. Un gobierno central que no cometa errores y, bueno, la energía eléctrica para que las máquinas jamás se detengan. O sea, el cerebro operativo y el motor de combustión. Así es. Bien, vamos a desempacar esto, empezando por la bóveda de máxima seguridad, el núcleo. El famoso jefe. El jefe de la célula, exacto. Todos recordamos que el núcleo es como este director, pero lo que no siempre se aprecia, según los apuntes que tenemos, es la paranoia absoluta con la que opera este jefe. Es una excelente forma de describirlo, la verdad. O sea, esta estructura, que vendría siendo la oficina del director en el centro de la ciudad celular, está fuertemente custodiada, porque en su interior reside el manual de instrucciones definitivo, que es el ADN. Y hay que dejar claro que el ADN no es solo una base de datos histórica. Claro, no es un archivo munibrero. En absoluto. El ADN es un plano de ingeniería tridimensional. Es el código fuente que dicta cómo ensamblar cada proteína, cada sensor y, digamos, cada engranaje que mantiene viva a esa célula. Y por extensión, a todo el organismo. Exactamente. Es información de un valor incalculable. Por eso la seguridad extrema. Pero aquí es donde me surge un conflicto logístico interesante. Si el núcleo es una bóveda tan estricta que no permite que el ADN original salga jamás a la fábrica por miedo a que se dañe o mute o algo así, Que sería catastrófico, ¿sí? claro, el jefe no puede simplemente gritar a través de una pared impenetrable. Entonces, ¿cómo diablos llegan las órdenes al resto del edificio? Bueno, esa es la maravilla del sistema. El núcleo utiliza un mecanismo de copiado maestro. En lugar de sacar el libro original de la bóveda, una maquinaria molecular muy especializada literalmente lee la sección específica del ADN que se necesita en ese instante. O sea, solo la página que necesitan. Exacto. Y fabrica una copia temporal, un mensajero de un solo uso. Esto es lo que la ciencia conoce como ARN mensajero. Ah, el famoso ARN. Sí, y esa copia, que es mucho más pequeña y prescindible, se desliza hacia afuera a través de unas puertas de seguridad ultraselectivas en la envoltura nuclear, los llamados poros nucleares. ¡Wow! Claro, es como si el director imprimiera un memorándum de una sola página, ¿no? Lo pasara por debajo de la puerta de su oficina blindada y dejara que los obreros lo leyeran en la fábrica. Es una analogía perfecta. Y si el memorándum se rompe, pues no pasa nada, se imprime otro, porque el libro original sigue a salvo adentro. Exactamente, el riesgo es mínimo. Es brillante. Pero bueno, ya tenemos las instrucciones impresas en el pasillo. Ahora necesitamos la electricidad para encender las máquinas que van a leer ese papel. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque eso nos lleva al organelo más famoso, pero quizá el peor comprendido: las mitocondrias. Claro, la famosa planta de energía de la célula. Sí. Aunque esa analogía de la planta de energía, si bien es cierta, se queda bastante corta cuando observamos el mecanismo real.
a nivel microscópico. No es una simple fogata quemando azúcar. Totalmente. Lo que ocurre dentro de la mitocondria parece, sacado de la ciencia ficción. O sea, todos en la audiencia han escuchado el término metabolismo. Cierto, lo usamos todo el tiempo. Pero al observar cómo operan las mitocondrias en nuestros apuntes, te das cuenta de que es pura ingeniería mecánica. Estas estructuras tienen una membrana interna que está plegada muchísimas veces. Y en esos pliegues... En las crestas mitocondriales. En esas crestas ocurre una cadena de transporte de electrones, que literalmente bombea partículas a través de una barrera, creando una especie de presa hidroeléctrica microscópica. Lo fascinante aquí es cómo funciona esa presa. Las mitocondrias aprovechan los nutrientes y el oxígeno para forzar a los protones a acumularse de un lado de esa membrana. Generando muchísima presión, me imagino. Muchísima. Y cuando esos protones finalmente logran cruzar de regreso, pasan a través de una enzima gigantesca que tiene un rotor literal. Un rotor, como un motor. ¿Sí? Una máquina que da vueltas físicas, da miles de revoluciones por minuto, aplastando moléculas para crear ATP, que, es la batería recargable que usa toda la célula. Es alucinante. O sea, tenemos turbinas giratorias microscópicas dentro de nosotros. Pero hay un detalle sobre las mitocondrias en la investigación que cambia por completo la perspectiva sobre la evolución humana. A diferencia del resto de la célula, fíjate, las mitocondrias tienen su propio ADN. Sí, un código completamente independiente. Totalmente independiente del que está guardado en el núcleo del que hablábamos. Y que además, por lo que leí, solo se hereda por línea materna. Así es, y ese es uno de los descubrimientos más profundos de la biología celular. Nos indica que hace miles de millones de años las mitocondrias no eran parte de nuestras células, eran bacterias. Espera, ¿bacterias independientes? Sí, bacterias que nadaban por su cuenta. En algún momento, una célula más grande se tragó a esa bacteria, pero en lugar de digerirla como alimento, formaron una alianza. ¡Wow! La bacteria producía energía masiva y la célula grande le daba protección. Esa simbiosis antigua, digamos, es la única razón por la que existe vida compleja hoy en día. Es decir, somos híbridos caminando por el mundo gracias a un trato microbiano prehistórico. ¡Qué locura! Literalmente somos un equipo colaborativo. Y hay algo más fascinante aún, que tiene que ver con la demanda de energía. Las células que más trabajan, por ejemplo las del corazón o los músculos, tienen muchísimas más mitocondrias que otras. Claro, el principio de oferta y demanda energética. La naturaleza tiene una eficiencia brutal. O sea que la arquitectura de la célula cambia completamente dependiendo de su empleo en el cuerpo. Exactamente. Bueno, volviendo al presente y a nuestra metrópolis. Tenemos al director enviando fotocopias de ARN mensajero desde el núcleo, y tenemos a estas turbinas giratorias antiguas bombeando energía a raudales. Ahora sí, es momento de empezar a fabricar cosas. Es el turno del retículo endoplasmático. Oh, si seguimos con la ciudad, ¿el parque industrial? Y vaya tamaño de parque industrial. Físicamente el retículo es una inmensa red de membranas y pasillos laberínticos que ocupan una gran parte de la célula. Muchísimo espacio. Pero no es una sola línea de ensamblaje genérica. Se divide en dos distritos muy especializados, el retículo endoplasmático rugoso y el liso. Quiero que nos detengamos un momento en esto. Empecemos con el distrito rugoso. Se llama así porque al verlo en un microscopio parece que está cubierto de pequeñas tachuelas o granitos. Y esos granitos son vitales. Son los ribosomas. Básicamente son las máquinas obreras de la célula. ¿Y qué hacen exactamente con las instrucciones del núcleo? Bueno, cuando la fotocopia del manual, el ARN mensajero que mencionábamos antes, llega a este distrito rugoso, los ribosomas la atrapan. Leen el código letra por letra y empiezan a ensamblar cadenas de aminoácidos, creando las proteínas. Increíble. Y ojo, no es solo juntar piezas al azar. A medida que la proteína entra en los pasillos del retículo rugoso, se va doblando y tomando su forma tridimensional específica. Claro, porque no sirve de nada un bloque plano. Necesitan crear herramientas con formas muy particulares, como, digamos, llaves para cerraduras químicas. Es como tener una cinta transportadora enorme construyendo piezas pesadas. Tal cual. Pero me llama muchísimo la atención el otro distrito, el retículo endoplasmático liso. Este, por lo que veo, no tiene ribosomas, no fabrica proteínas entonces. Es como otra cinta transportadora totalmente distinta. Sí, es un área completamente diferente.
El sector liso se encarga de fabricar grasas, los lípidos que necesitamos. Como lubricantes para la fábrica. Podría verse así, sí. Pero también tiene una función de mantenimiento y seguridad que me parece crítica, la desintoxicación. Ah, claro. Control de calidad y limpieza. Sí, y es una función vital para la supervivencia a gran escala. Pensemos en órganos complejos como el hígado. Las células hepáticas tienen un retículo endoplasmático liso excepcionalmente grande y activo. Tienen que limpiar mucho. Exacto. Contienen enzimas especializadas como las de la familia del citocromo P450. Su única misión es encontrar moléculas tóxicas, ya sea alcohol, medicamentos o venenos naturales, y agregarles oxígeno o alterar su estructura química para hacerlas solubles en agua. O sea, para que básicamente el cuerpo pueda desecharlas por la orina. Precisamente. Si ese distrito industrial liso llegara a fallar o, digamos, a saturarse por completo, las toxinas se acumularían en el tejido y la metrópolis entera se envenenaría en cuestión de horas. Es un trabajo de purificación silencioso e implacable. Wow. Bien, entonces tenemos una fábrica que escupe miles de proteínas complejas por un lado, en el rugoso, y grasas o lípidos por el otro, en el liso. Pero aquí veo un problema logístico masivo en la ciudad. El citoplasma, que es el líquido gelatinoso donde flota todo esto dentro de la célula, es un caos denso. Si la fábrica simplemente arroja las proteínas al pasillo al terminar, la célula se convertiría en un embotellamiento intransitable. Sería un desastre de tráfico. Totalmente. Las piezas tienen que llegar a destinos específicos. Necesitan una empresa de logística. Y es ahí donde entra el aparato de Golgi, el centro de distribución supremo. Si conectamos esto con el panorama general, es la pieza clave para que el producto no se pierda. Sí, todos hemos oído la comparación del Golgi con una oficina de correos o con empresas de paquetería tipo FedEx. Sí. Pero al analizar los detalles en nuestra investigación de hoy, la comparación de FedEx se queda un poco corta. Bastante corta. Porque el Golgi no solo toma las proteínas y grasas del retículo y las mete en cajas, realiza un proceso bioquímico, la verdad, bellísimo. Las recibe, las modifica y literalmente le sella códigos postales químicos encima. Ese concepto de código postal es fundamental. Es un proceso donde, de hecho, se le añaden cadenas específicas de azúcares a las proteínas. Y dependiendo del patrón exacto de esa cadena de azúcares, la célula sabe perfectamente si esa proteína debe ir a reparar la pared exterior, si debe ir al núcleo de regreso o si debe ser empaquetada en bolsitas diminutas llamadas vesículas para ser exportada. Como sería el caso de una hormona o una enzima digestiva que va hacia afuera. Exactamente. Pero espera, aquí es donde mi mente, digamos, exige detalles, porque me cuesta visualizarlo. Digamos que el Golgi empaqueta una proteína vital dentro de una de estas bolsitas o vesículas y le pone este código postal de azúcar. Mi pregunta es, ¿cómo viaja esa burbuja? O sea, ¿simplemente flota a la deriva en la gelatina y cruza los dedos para llegar a la puerta correcta? No, para nada. Esa es la parte que parece magia, pero es pura biomecánica celular. No flotan a la deriva en lo absoluto. La célula tiene su propia red de autopistas y vías de tren, conocida como el citoesqueleto. Ok, autopistas internas. Sí, y para mover las vesículas, desde el aparato de Golgi hasta su destino, existen unas proteínas motoras como las quinesinas. He visto animaciones de esto y, te digo, es perturbadoramente humano el movimiento. Es una descripción muy acertada. Estas proteínas motoras tienen literalmente 2 pies microscópicos. ¿Sí? ¿2 piecitos? Se anclan a la vesícula gigante, que es mucho más grande que ellas, se adhieren a los cables del citoesqueleto y, utilizando la energía eléctrica de las mitocondrias que ya mencionamos, empiezan a dar pasos. Caminando. Caminando paso a paso sobre el cable, arrastrando el paquete a través de todo el caos del citoplasma hasta llegar al punto exacto de entrega. Y todo esto está ocurriendo millones de veces por segundo en nuestra mente, en nuestro cuerpo, ahorita mismo. Es una imagen que cuesta asimilar para quienes nos escuchan. Millones de carteros microscópicos arrastrando burbujas gigantes, caminando sobre cuerdas flojas dentro de cada una de nuestras células. Es un ecosistema increíble. Sí. Pero claro, tanta manufactura, tanto empaquetado y tanto movimiento genera un daño colateral ineludible en cualquier ciudad. La basura. Inevitable, sí.
Las proteínas se degradan, los orgánulos envejecen. Y una ciudad no puede sobrevivir si se ahoga en sus propios desechos. Así que llegamos al Departamento de Sanidad y Mantenimiento. Los lisosomas. El sistema de reciclaje y demolición química de la célula. Exacto. Ahora, cuando estudiamos los lisosomas, a menudo se les pinta como los conserjes amables que barren el polvo, ¿no? Como simples botes de basura recicladores. Sí, esa es la imagen típica. Pero al ver la química interna en el texto, estos organelos son muchísimo más agresivos. O sea, son burbujas selladas que contienen un cóctel de enzimas destructivas y mantienen un nivel de acidez interno altísimo. Como si tuvieran ácido estomacal en miniatura. Justamente. Engullen desechos y los derriten en sus componentes básicos para reciclarlos. Pero aquí te tengo que cuestionar algo que vi en los apuntes. Si estas burbujas están flotando por toda la ciudad, llenas de ácido y enzimas trituradoras, o sea, ¿cómo es que no se derriten a sí mismas o terminan disolviendo a la célula entera por accidente? Bueno, es una tensión constante. La membrana del lisosoma está fuertemente blindada. Sus paredes internas están recubiertas de azúcares protectores que impiden que las enzimas se coman la propia estructura que las contiene. El ácido se mantiene estrictamente confinado. Un blindaje de azúcares, claro. Sin embargo, ese potencial destructivo tiene un propósito secundario, digamos, aterrador, pero completamente necesario. ¿A qué te refieres con aterrador? Bueno, si una célula se daña irreparablemente por radiación o sufre una mutación peligrosa que podría convertirse en cáncer, o incluso si es infectada por un virus sin salvación posible, Ok. ocurre un fenómeno llamado apoptosis, que es la muerte celular programada. Los lisosomas, en un acto de sacrificio heroico por el bien del organismo completo, estallan a propósito. Wow. Se inmolan. Y literalmente liberan todo ese ácido y enzimas digestivas en el citoplasma, disolviendo a la célula rebelde desde adentro en cuestión de minutos. Es un botón de autodestrucción integrado. O sea, los conserjes amables son en realidad agentes encubiertos con un chaleco explosivo esperando la orden para sacrificar la fábrica entera si cae en manos enemigas. Es una forma muy cruda pero real de verlo. Eso definitivamente eleva el respeto por los lisosomas a otro nivel. Y fíjate que no solo eso, también operan como fuerzas de seguridad o fuerzas especiales contra invasores externos. Sí, por supuesto. Porque leí que hay procesos donde literalmente persiguen bacterias, las envuelven y las trituradoras internas de los lisosomas las despedazan antes de que infecten más áreas. Llamarlos servicio de limpieza se queda cortísimo. Son un escuadrón de seguridad. Exactamente. A ese proceso se le llama fagocitosis. Son, sin duda, la línea de defensa más brutal que tenemos a nivel intracelular y evitan que la célula colapse bajo sus propios desechos o bajo ataques. Increíble. Pero cambiando un poco el foco de la destrucción agresiva al almacenamiento pacífico. Hemos hablado de fábricas y basureros, pero ¿qué hay de las bodegas de reserva? Ahí es donde entran las vacuolas. Así es, los tanques de almacenamiento. En nuestras células animales, estas estructuras son pequeñas, discretas, guardan un poco de agua, nutrientes o sales, un almacén cualquiera. Pero si cruzamos la frontera hacia el mundo botánico, hacia las plantas, las vacuolas toman un protagonismo arquitectónico absoluto. Según nuestro análisis, ocupan casi todo el espacio interior de la célula. Sí, hasta un 90% del volumen a veces. La pregunta es, ¿por qué una planta necesita un tanque de agua o una alacena tan monstruosamente grande? Es una cuestión de física estructural. Porque, a diferencia de nosotros, las plantas no tienen huesos. Los mamíferos tenemos un esqueleto de calcio que nos permite luchar contra la gravedad y mantenernos erguidos. Claro, yo estoy sentado gracias a mi esqueleto. Exacto. Las plantas, en cambio, recurren a la física de fluidos, específicamente a algo llamado presión de turgencia. Ah, claro, el tanque de agua a presión. Exacto. Esa inmensa vacuola central en cada célula vegetal se llena de agua a tal grado que empuja todo el contenido de la célula con muchísima fuerza contra las paredes externas. Infla la célula como un globo al máximo. Sí, y esa presión hidráulica interna es lo que mantiene un tallo firme o a una hoja desplegada apuntando hacia el sol. Cuando a una planta le falta agua, esas vacuolas enormes se encogen, la presión desaparece y el edificio celular simplemente colapsa sobre sí mismo. Por eso las plantas se marchitan y se ven caídas y tristes. Es decir,
Toda la majestuosidad de un campo verde está sostenida simplemente por globos de agua microscópicos inflados a su máxima capacidad. Es ingeniería basada en agua. Y ya que estamos en el fascinante territorio de los vegetales y viendo cómo se mantienen firmes, es el momento perfecto para explorar qué otras características especiales tienen y hablar de su arma secreta absoluta, el organelo que cambia las reglas de la termodinámica para toda la biosfera, los cloroplastos. Ah, las centrales de energía fotovoltaica y química de la naturaleza. Estos organelos, que son exclusivos de plantas y algunas algas, contienen clorofila, que bueno, todos sabemos que es lo que les da el color verde. Pero lo que hacen con ella es, no sé, magia cuántica. Son como cocinas solares. Es su proceso elegantísimo. Porque la fotosíntesis no es solo hacer comida. Los cloroplastos operan como antenas receptoras. Capturan fotones, o sea, la luz pura y desnuda del Sol, que viajó millones de kilómetros por el espacio vacío, y usan esa energía cinética para literalmente romper las moléculas de agua. Y forzar al dióxido de carbono del aire a unirse. Exacto. Están creando materia sólida, comida, azúcares, a partir de nada más que aire y pura luz solar. Son los únicos capaces de hacer esto. Y es una reversión perfecta del proceso de las mitocondrias que vimos al principio, si lo pensamos bien. ¿Cómo así? Bueno, mientras las mitocondrias en nosotros queman el azúcar para liberar energía y exhalan el dióxido de carbono como desecho, los cloroplastos inhalan ese dióxido de carbono, le inyectan energía solar y construyen el azúcar de nuevo. Un ciclo infinito. Sí, este ciclo elegante y cerrado es la base sobre la cual se sustenta, de hecho, el 100% de la cadena alimenticia de nuestro planeta. Cada caloría que consumimos proviene en última instancia del trabajo incansable de estas antenas verdes. Es una lección de humildad biológica espectacular. Pero para que estas maravillas ocurran de forma segura, ya seas una planta haciendo alquimia con el sol o un animal procesando nutrientes, necesitas proteger el perímetro exterior de tu metrópolis. No puedes dejar las puertas abiertas. Definitivamente no. Necesitas una frontera inviolable. Y aquí nos encontramos con la membrana plasmática. La fachada del edificio. Y al mismo tiempo, la aduana más estricta que existe. Siempre me ha fascinado cómo se describe la membrana en la biología moderna. No es una pared sólida de concreto ni de ladrillo. Es lo que los científicos llaman un mosaico fluido. Podemos imaginar en la audiencia que la frontera entera de la célula es como un mar espeso de aceite o grasa, en constante movimiento y oleaje. Una bicapa lipídica, para ser precisos. Exacto. Y es fundamental que sea fluida. O sea, si fuera rígida, como el plástico o el vidrio, la célula se quebraría con cualquier roce o presión mínima. Al ser grasa fluida, actúa como un sello que se repara a sí mismo al instante si lo atraviesas. Es como empujar el dedo en un estanque de aceite, sacarlo y ver cómo se cierra perfecto. Tal cual. Pero claro, si es un muro cerrado de grasa, ¿cómo entran los nutrientes y el oxígeno? ¿Y cómo sale la basura? Aquí es donde este muro incorpora a sus agentes de seguridad, que es el portero muy estricto del que hablábamos. Flotando en este mar de grasa hay cientos de miles de proteínas especializadas que actúan como compuertas, bombas y receptores sensoriales. Operan literalmente como porteros de un club extremadamente exclusivo. ¿Sí? O sea, si un ion de sodio o una molécula de agua quiere entrar, necesita encontrar el canal exacto diseñado para su tamaño y su carga eléctrica. Si no tiene la forma correcta o la contraseña química, la puerta de grasa simplemente no se abre. Es un control perimetral impecable. Es impecable para la química microscópica, pero a veces insuficiente frente a fuerzas físicas masivas del mundo macroscópico. Claro, el viento, los golpes. Exacto. Por eso, en organismos que no pueden moverse para huir de los elementos, como las plantas, los hongos o las bacterias, existe una capa extra de seguridad, una armadura adicional por fuera de esta membrana fluida. Que es la pared celular, la muralla defensiva exterior dura. En las plantas está hecha principalmente de celulosa, ¿no? Así es, celulosa. Es un exoesqueleto microscópico, rígido y muy tenaz. Y me encanta conectar este nivel nanométrico con el mundo real y visible que conocemos, porque esto plantea una pregunta importante. O sea, ¿cómo es posible que una secuoya gigante de 100 metros de altura, que pesa cientos de toneladas y soporta tormentas feroces, no se rompa bajo su propia masa si está hecha de simples células blandas de agua y grasa? Bueno, la respuesta es la física de la acumulación. Claro.
Es la suma matemática de trillones de estas diminutas cajas rígidas de celulosa de la pared celular, apiladas perfectamente unas sobre otras. La madera de un roble, la fibra de una cuerda gruesa, todo debe su resistencia insuperable a esta pequeña pared celular sumada billones de veces. Da lugar a la grandeza de un bosque entero. ¡Qué espectacular! Entonces, ¿qué significa todo esto? Si damos un paso atrás y observamos el panorama general, lo que tenemos aquí desarma completamente la visión aburrida del globo de gelatina del inicio. Completamente. Es un ecosistema dinámico. Tenemos una ciudad bulliciosa donde el director resguarda el ADN en la bóveda, fotocopiando instrucciones, máquinas moleculares que caminan a lo largo de los pasillos de un citoesqueleto interno, arrastrando paquetes con códigos postales creados por el servicio de paquetería del Golgi. Todo esto mientras las turbinas giran frenéticamente en las plantas eléctricas, las mitocondrias. Para bombear electricidad, claro. Y las defensas de la frontera revisan credenciales a cada milisegundo en la membrana, mientras el escuadrón de reciclaje de los lisosomas patrulla listo para el sacrificio final si se detecta peligro. Y lo más abrumador, la verdad, es que esta inmensa y compleja ciudad no es algo ajeno a nosotros. No, para nada. Es exactamente de lo que estamos hechos. Es el escenario que compone y se desarrolla billones de veces en quienes nos están escuchando en este preciso instante. Es la coreografía silenciosa de la existencia humana y biológica. Si un solo paso de esta danza falla por mucho tiempo, el organismo entero sufre las consecuencias. Absolutamente. Y para despedirnos hoy, en este análisis a fondo, quiero dejarles un pensamiento provocativo generado precisamente por la información de estas fuentes sobre la perfección microscópica. Hemos hablado de lo increíbles que son nuestras defensas, el mosaico fluido de la membrana, ese portero súper estricto que no deja pasar a nadie sin la llave molecular correcta. Que revisa todo lo que entra. Exacto. Y el escuadrón letal de los lisosomas dispuestos a destruir y triturar cualquier invasor. Son barreras formidables, producto de eones de evolución. Son sistemas de seguridad biológica casi impenetrables. Y justo ahí, fíjate, radica el asombro más oscuro de todo esto. Si esta fortaleza es tan hermética, si nuestra aduana es tan maravillosamente estricta, intentemos imaginar el nivel de sofisticación y la brutal astucia evolutiva, incluso las tácticas de espionaje, que un simple virus o una bacteria patógena debe haber desarrollado para lograr engañar a la membrana, evadir a los lisosomas y enfermarnos. Uf, sí. Es una carrera armamentista a escala nanométrica. Totalmente. Para causar un simple resfriado común, un virus no entra rompiendo la puerta con fuerza bruta. Debe haber evolucionado una proteína en su superficie que falsifica a la perfección las credenciales de entrada, engaña a los estrictos porteros de la membrana, haciéndose pasar por un mensajero amistoso. Falsificación de identidad a nivel químico. Exacto. Una vez dentro de la ciudad, debe evadir los radares de los lisosomas trituradores. Luego, tiene que secuestrar a las proteínas motoras, las quinesinas, para que lo transporten en su red de autopistas directamente al núcleo. Y finalmente, debe engañar a la bóveda central para que lea su propio código viral y use la fábrica inmensa del retículo endoplasmático para imprimir miles de réplicas de sí mismo. Transformar la maquinaria perfecta de la víctima en la fábrica de su propio verdugo. Es ingeniería de asalto pura. Es el atraco corporativo más silencioso, elegante y mortal jamás diseñado. Así que la próxima vez que te sientas congestionado o te duela la garganta, piénsalo no solo como una molestia pasajera. Piensa que eres el escenario viviente donde acaba de tener éxito el Ocean's 11 más épico de la biología moderna. El atraco perfecto a nivel microscópico. Sí, donde los invasores lograron vulnerar la metrópolis más segura que existe en la naturaleza. Y bueno, con esa idea de ciudades invisibles y asaltos microscópicos resonando en la cabeza, nos despedimos por hoy. Sigamos maravillándonos y cuestionando lo que parece invisible, porque detrás del telón, el caos hiperorganizado nunca se detiene. Hasta la próxima inmersión profunda.